Bueno, entonces empezamos. El último encuentro virtual repasamos un poco la historia, ¿no? de la producción social del hábitat en Argentina, los distintos periodos. Ustedes vieron que cada proyecto, cada modelo de país tenía una mirada sobre la cuestión del déficit habitacional que desde que llegó las olas migratorias de fines del siglo XIX generaron un problema, ¿no? De cómo garantizar la vivienda a toda la población migración, a los distintos vaivenes de las poblaciones que se acercaban a las grandes ciudades a trabajar y cómo terminaban viviendo en condiciones poco dignas. Bueno, todo ese proceso histórico que es importante porque uno ahí ve en los distintos modelos de Estado qué visión de la vivienda y del hábitat tienen y qué políticas tienen, ¿no? Respecto a esto. El texto que vamos a leer hoy es de Luciano Scatolini. Él ahora es subsecretario de Acceso a la Tierra, les podría decir, no me acuerdo, dentro del Ministerio de Hábitat, pero fue muchísimos años escribano general de gobierno, que es justamente el que hace estos trámites de titularidad y de regularización dominial. Además es un militante académico, apasionado, ha escrito mucho, trabaja mucho en el instituto que ahí viene mencionado en el texto, ¿no? En el Instituto Lincoln de Estados Unidos, que es un centro donde tiene estudios de políticas públicas del hábitat para América Latina específicamente, y tiene mucha producción académica respecto a esta problemática. Así que yo elegí este texto que es del 2011. Nótese primero que es previo a la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat, que la vamos a ver en los próximos encuentros, lo que ha significado esa ley para la provincia de Buenos Aires. ¿Y de qué nos habla Luciano Scatolini acá, ¿no? De la problemática del acceso a la tierra para los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Porque su posición, que es muy fuerte, es que dice una ciudadanía plena, ¿no? De todos y todas los argentinos, tiene que incluir el acceso a la tierra, el uso a la tierra por parte de todos los que habitamos este país. Sin embargo, los procesos de distribución de tierras, como vimos desde fines del siglo XIX, han estado marcados por clientelismo, por amiguismo, y han podido acceder las familias más ricas, ¿no? Que tenían primero contactos y la capacidad de gestión y poder en lo que fue la gran apropiación de tierras en Argentina por parte de las clases aristocráticas con la ley de Eufiteusis. Y esa concentración de tierras de fines del siglo XIX se mantuvo a lo largo de los años y los años. Llevamos más de 120 años hoy con esa misma dificultad. ¿Y qué genera esa concentración de la apropiación del suelo? Que los distintos sectores, el resto de los sectores de la sociedad, clases medias, clases trabajadoras y clases populares, hoy que no pueden ni siquiera acceder a un empleo, no puedan acceder a un pedazo de suelo para habitar, que si lo pensamos es lo mínimo de lo mínimo que necesitamos para vivir en sociedad, que cada uno tenga un espacio donde afincarse y tener su vivienda y poder acceder a los distintos servicios básicos que son derechos, ¿no? Como el derecho al agua, el derecho a la electricidad. Hoy podemos hablar del derecho a la conexión a internet también, ni hablar del derecho a la salud, poder vivir cerca de un centro sanitario, el derecho a transportarnos, ¿no? Y bueno, ya en sentido más amplio de lo que estuvimos hablando en otras clases, el derecho a la ciudad, que va atravesado por todas las condiciones que necesitamos para tener una calidad de vida digna, ¿no? Incluso conociendo y como base los derechos humanos, que deben ser respetados en los lugares donde habitamos. Pero bueno, lamentablemente en este país y en muchos lugares del mundo, el acceso al suelo ha quedado con una desigualdad enorme y ha tenido que ver justamente con los precios del suelo. O sea, hay un mercado del suelo que no permite el acceso al ingreso a todos los ciudadanos de Argentina. Entonces, él ve que ese derecho está cercionado, o sea, no puede ser que para acceder al suelo tengamos que tener más o menos plata, sino que compartir este territorio argentino
debe estar basado en un derecho deber, dice él, en un principio de solidaridad, de que todos los ciudadanos tienen que poder acceder a un pedazo de tierra para poder vivir, ¿no? Esta consigna de que hoy levanta el Papa y que por muchos movimientos sociales de techo, tierra y trabajo, ¿no? Como lo mínimo para poder tener una vida digna. Entonces, yo ahí el que dice, bueno, en el ideal es esto, que debería haber un derecho colectivo al uso de la tierra con fines productivos y de vivienda social, ¿no? Que esto quedó plasmado en la Constitución del 49, la Constitución, la reforma constitucional que hizo Perón, en esta frase que dice la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. O sea, se respeta el derecho individual de acceso a la tierra, a la propiedad privada, pero hay que tener dónde está el límite de ese derecho, ¿no? Cuando está cerciorando los derechos de los otros. Entonces, cuando la ley establezca que es más importante el fin común, debe poder avanzar en ciertos aspectos de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada no puede ser la máxima y someter a muchos a la exclusión en base a ese derecho de la propiedad privada. O sea, ¿cuál es el límite del derecho a la propiedad privada? Y yo insistía la otra vez que, bueno, con todo lo que fue el caso de los hermanos Echeverre, y la ocupación de la casa allá en Entre Ríos y demás, se puso otra vez esto en cuestión. Bueno, los Echeverre hace 150 años que acumulan tierras, mientras que miles y miles de campesinos o sectores populares no pueden acceder a un pedazo de tierra para trabajarla, por ejemplo. Entonces, tierra ociosa que la familia no necesita, que le sobra, o sea que ya excede su derecho, porque hasta dónde podemos llegar con este derecho de acumular, acumular, acumular y concentrar, 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 cuando el país es uno solo y debería ser para todos, ¿no? Entonces, el Estado, según la visión de Scatolini, debe ser ese regulador activo del uso del suelo y poder garantizarle a todos, cada uno, según su capacidad y su necesidad, poder garantizarle a todos el acceso a la tierra, ¿no? Y generar también obligaciones por parte de los propietarios. Bueno, vos sos más concentrado, vos deberías pagar más impuestos que deben ser redistribuidos para poder generar suelo urbano y viviendas populares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea de, está bien, es derecho a la propiedad, pero ¿cuáles son tus responsabilidades en los distintos niveles que va alcanzando ese derecho? Entonces, él dice, la realidad actual es que en Argentina tenemos una constitución de corte liberal, o sea, de que tiene una visión totalmente liberal que exacerba el derecho a la propiedad privada, como se vio en la opinión pública, ¿no? Los grandes defensores de la propiedad privada y cómo el Estado va a avanzar sobre la propiedad privada de ciertos sectores, y no se considera el fin social que tiene la tierra, que él está convencido que debe haber un principio de solidaridad, cuando ya la concentración de la tierra ya excede cualquier cosa y genera que se violen o que se cercioren los derechos humanos de otras personas en nuestro mismo país. Entonces, él pone en cuestión una pregunta. Sí. Con el tema eso que usted estaba diciendo de los hermanos Echeverre, eso. Sí. O sea, las tierras que son de ellos, realmente, o sea, ¿son dueños de esas tierras o ellos se apropiaron de esas tierras? Bueno, son dueños. Lo que estaba en litigio es justamente la sucesión y la partición de bienes entre los hermanos. ¿Sí? No, porque por ahí uno, sí, eso de los hermanos vi, qué sé yo, pero, por ejemplo, por ahí uno se pone a leer y más que nada ponerle en Facebook o algunos noticieros y demás, que bueno, que siempre hay peleas, ¿no?, de una política o de otra, y con todo el tema de que agarraron estos campos, estas tierras y los sacaron, y bueno, y que supuestamente se decía que hay mucha gente, o sea, con poder, que ha usurpado un montón de campos así, y que sin embargo nadie lo sacó. O sea, pero si el Estado es tan así, ¿por qué no se puede sacar a esa gente por más que tenga plata? Por eso.
Sí, bueno, No, ¿no? porque viene, Pero está perfecto lo que vos decís, había el caso específico de terrenos que eran fiscales, que pertenecían a una escuela agraria, que ellos habían avanzado sobre la frontera. ¿Y por qué? También mucho de esta concentración y acumulación, como decía yo, desde el final del siglo XIX, tiene que ver con el acceso a través de la corrupción, a través del aprovechamiento de estas grises de la ley. Entonces, una falta, como dice ahí, en la práctica hay una falta también de limitación a las prácticas corporativas individualistas que van, digamos, que ven algo gris y lo aprovechan, y tal vez el Estado en ese momento no estaba mirando, no reguló, el consejo escolar no hizo el litigio que tenía que hacer para que no se corra ese alambrado, y ya, un día quedó y quedó. Y pasa esto con familias adineradas, aristocráticas, y pasa con un montón de cosas. Podemos pensar en el agronegocio y el corrimiento de la frontera agrícola, ¿no? Para lo que fue el boom de la soja a finales de la década del 2000, 2006, 2007. ¿Y qué había? Había un campesino, una familia pobre, muerta de hambre en el Chaco. ¿Y qué hacía? Bueno, y venían los Grobocopatel y decían, che, vos tenés escritura de tu tierra, a ver dónde está. Ah, no tenés. Ah, bueno, entonces esto ahora es mío, vengo con la topadora, quemo, avanzo. Y se basaban en que nadie tenía títulos de esas tierras, pero ellos habían vivido 100 años ahí, ¿y quién los va a defender? Porque después los ricos dicen, ah, no, vamos a la ley, vos no tenés, bueno, avanzo yo, te la compro por 10 pesos. Bueno, todas esas prácticas son las que han hecho el panorama que tenemos hoy, ¿no? También de esto, que en la realidad esto, se exacerba el derecho a la propiedad privada, cuando les conviene vamos a la letra de la ley, ¿no? Y avanzamos, y nos llevamos puesta esto, usos y costumbres, tradiciones, y un montón de cosas, ¿no? Y entonces, esto, ¿y quién gana? Los sectores más poderosos es más fácil que en esa pelea la ganen porque tienen más oportunidades, más contactos, más posibilidad de corromper, y van avanzando, avanzando. Entonces, es parte justamente también de ver la legitimidad también de esa concentración. Seguramente cuando uno se pone a observar esto, quiebras de empresas, que son todos manejos raros, que terminan en quiebras y que después compran, y que la tierra quedó ahí ociosa y uno aprovechó y lo ocupó y después hizo un usucapión. Bueno, es complejo, entonces la realidad es que cuando uno va a juicio o a ley se exacerba el derecho a la propiedad privada y nadie le da bola que comunidades vivieron por ahí 100 años en esas tierras, ¿no? Y terminan siendo avasallados y excluidos de eso porque vino otro poderoso con topadoras y capaz de conseguir un escribano que le haga un título de propiedad trucho. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, es parte también de esto, de una legislación bastante injusta que termina promoviendo la concentración y concentración y concentración. Entonces, ¿qué propone Scatolini? Dice, bueno, no, hay que hacer efectivo el derecho de ver y el principio de solidaridad en relación al acceso al suelo. ¿Qué significa? Hay que separar, dice, el derecho de urbanizar y construir del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque uno puede ser dueño de 3 lotes en la ciudad de